A continuación, Mujer 360. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mujer 360 es tu espacio para descubrir, conectar y empoderarte, porque somos todo lo que soñamos, todo lo que luchamos y todo lo que decidimos ser. Con la conducción de Loli Almier, Mujer 360. Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Mujer 360. Me acompaña en el set número 1 principal de Mujer 360 el doctor Felipe Echeverría Martínez. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días. Hola, María Dolores, qué gusto con todos nuestros televidentes. Estamos en una edición más de Mujer 360. Encantada de compartir este set contigo. El día de hoy también recibimos en el set número 2 a nuestras compañeras de especialistas, Susana Añasco y Jennifer Ruano. ¿Cómo están, Susi y Jennifer? Bienvenidas. Bueno, buenos días. Gracias, Loli. Gracias, Feli. Encantada de estar aquí nuevamente. Hoy vamos a tener el segmento de sostenibilidad, así es que no se pierdan. Vamos a hablar sobre la fabricación de muebles. Susi, gracias, estás? Jenny, Loli, doctor Felipe, un gusto compartir con ustedes. En este programa vamos a juntar el segmento legal y político para hacer un análisis profundo sobre los resultados de la consulta popular del pasado 16 de noviembre. Yo estoy feliz y expectante, emocionada de poder compartir este conversatorio que estoy segura que va a ser un espacio muy potente. Tenemos un invitado de primer nivel, ¿verdad, doctor? Así es, María Dolores. El día de hoy nos acompaña el doctor Esteban Santos López. Él es abogado internacionalista, analista político y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Dos Hemisferios. Con él vamos a poder hacer un análisis profundo desde un punto de vista legal y político de cómo nos fue en esta consulta popular y qué es lo que se le viene al país. Tenemos entonces un segmento donde se unen nuestros especialistas de legal y política para llegar de la mejor forma hacia ustedes. También quiero aprovechar este espacio para hacer extensivo un saludo muy especial a uno de nuestros colaboradores, Paul Zumárraga, quien el día de ayer, con ocasión de la festividad de la celebración del Día del Hombre, lanza la primicia de su plataforma El Hombre de la Casa. Ahora tienen espacio, Doc. Sí, lo vimos el día de ayer y en realidad felicitarle a Paul por esta nueva iniciativa, por este emprendimiento. El Hombre de la Casa es un nuevo espacio donde tenemos nosotros para interactuar, para poder tener un espacio donde podamos conjugar las cosas que hacemos en el día a día como hombres. Así que esperemos que a Paul le vaya excelente y que este emprendimiento pues sea del agrado de todos ustedes. Muchísimas gracias. También en el set número 2 está Susi y Jennifer, quienes también quieren mandarles un saludito a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de redes sociales. Chicas. Claro que sí, muchísimas gracias a todos quienes nos siguen en las redes de Mujer 360. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok, así que no se pierdan por ahí los contenidos que anunciamos para el programa y los tienen proyectándose Instagram, Facebook, TikTok y por supuesto no se olviden de sintonizarnos a través de Telesucesos. Así es, tenemos contenido muy amplio también que nos informa y nos conecta con la gente, así es que no se pierdan y por favor síganos en redes sociales. Siempre es un gusto compartir con ustedes. No damos más, sino unos pequeños comerciales y enseguida damos paso a este segmento, análisis legal y político, junto a nuestro invitado especial, doctor Esteban Santos.
¿Te has imaginado un futuro prometedor migrando de tu país? Con Future On, esa idea puede convertirse en una realidad. Con nuestro equipo de expertos en asesoría académica y Muy bien, amigos, estamos aquí ya una vez más en el espacio de Legal 360 y como les habíamos ya indicado, unimos el día de hoy el espacio Política 360 y Legal 360 con un invitado muy especial, el doctor Esteban Santos López. Él es abogado internacionalista, analista político y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Dos Hemisferios. El día de hoy él nos acompaña para hacer un análisis respecto del impacto de los resultados de la consulta popular en el escenario legal y en el escenario político del Ecuador. Es por eso que el día de hoy él nos va a dar un resumen general de todo lo que ha sucedido y va a absolver las preguntas que le vayamos a proponer el día de hoy junto a Susi. Es correcto, hemos hecho esta estructura de un panel conversatorio para analizar en profundidad qué pasó el domingo 16 de noviembre una vez que ya se han oficializado los resultados y sobre todo ver qué pasos siguen para tanto las instituciones como en el ámbito político y legal en nuestro país. Así que bienvenido, doctor, muchísimas gracias por atender la invitación de Mujer 360. Honrado, encantado, Susi, Felipe, un placer estar con ustedes. Qué gusto. Y Esteban, para entrar un poquito ya en materia y poder nosotros tener ya un panorama de qué es lo que fue y qué es lo que se viene, quisiera poner en contexto de la gente es que hemos tenido una consulta popular cuyos resultados han sido una negativa rotunda del pueblo a las preguntas propuestas por el gobierno. Desde el punto de vista legal, ¿nos puedes tú decir, ¿era necesario hacer la propuesta de estas preguntas en una consulta popular, en un referéndum, o teníamos otras vías legales para adoptar estos cambios? Mira, te agradezco la pregunta. Siempre en la universidad decimos, ¿por qué el nombre total de la facultad es Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y de Relaciones Internacionales? Porque creemos que no puede haber un abogado que no entienda de política, que saca un político si no entiende de derecho. Y a la larga es esto, ¿no? A ver, esto tenía que darse. ¿Qué cambia ahora? ¿Nos quedamos sin seguridad? ¿O si hay cómo tener seguridad de otra forma? Se puede volver a preguntar a los ecuatorianos, ¿qué pasaba si ganaba el no en las 3 primeras, pero sí en la cuarta? ¿Podía una nueva constituyente volver a cambiar todo lo que ya habíamos dicho que supuestamente no? Y vean, yo les diría, lo primero, que ya no deberíamos llover sobre mojado, como dice la canción. Es una derrota rotunda, y creo que sin paliativos, así hay que decirlo. Yo personalmente celebro que ya no estemos hablando ni que de la tinta indeleble, ni que el recuento y que salgamos a protestar en las calles. Cuando se gana hay que ser humildes y cuando se pierde hay que tener la entereza de salir y decir, ok, perdí, ¿cómo vamos a enfrentar esto hacia adelante? Entonces, para terminar de responder esta primera parte, porque creo que es importante dar un contexto en donde, mira, personalmente yo creo, así como cuando he sido benevolente, pues, o he sido muy favoritista, si es la palabra, favorable, gracias, a una gestión, sobre todo en política exterior, que es la que yo manejo. Hoy día yo empiezo con una pregunta. Oiga, el presidente está en Estados Unidos, ¿no? Y sin agenda pública. Pero como presidente, pero se fue sin la canciller. Y no quiere decir que es la agenda. O sea, ¿a dónde quiero llegar con esto? Usted tiene la obligación de decirnos a los ecuatorianos qué se fue a hacer. Si es que es con dinero público, si es que se va con ministros de Estado, se va con el señor Neira, que tiene 11, 12 cargos. Así es. Y bueno, coméntenos. Se fue a decantar los resultados, se fue a hablar del tema comercial, se fue a tratar de mantener una relación con los Estados Unidos, que es lo que yo espero, o simplemente nos fuimos 2 días de vacaciones. Entonces yo no quiero lucubrar, lo que a mí me interesa es, para terminar en esta primera parte, date una respuesta, aterricemos en lo jurídico. ¿Era necesario esto? Creo que esta es una pregunta que nos hacemos mucho los abogados, si es que lo jurídico puede ser político, si es que es lo político lo que controla lo jurídico. Entonces el gobierno lo que nos dijo siempre es, oiga, no, es que con estas leyes tal y como está, no podemos seguir adelante en esta lucha que tenemos. Porque el Ecuador hoy día tiene lo que se llama el CANI, el Conflicto Armado No Internacional, primera vez de nuestra historia. Bueno, entonces necesitamos de estas herramientas. Y el Ecuador le acaba de decir, y no solo no de más de 20 puntos, entonces no hay mucho por dónde irse. Yo te terminaría diciendo, Felipe, que en este momento, oiga, más allá de la necesidad que dijo el gobierno que necesitaba, ante la negativa expresa del soberano, yo creo que lo que tienen que hacer ahora es darnos jurídicamente y políticamente la hoja de ruta de, bueno, a usted le quedan todavía
varios años en el gobierno. 3. 3 más. ¿Cuál va a ser su hoja de ruta y cómo vamos a enfrentar estos temas de criminalidad, de lucha contra la corrupción, de socialmente, cómo vamos a salir adelante? Y por último, este tema de la cohesión social que usted nos dijo que era lo más importante. Ahora, esta hoja de ruta, ¿no podríamos creer que se la está trazando ahora en Estados Unidos? Eso quiero creer. O sea, yo quiero decir que sí, a ver, si es que es porque... Desde un Starbucks. Oye, así sea desde la cancha de fútbol o el soccer o lo que como tú le quieras decir. Porque si usted está, no es porque Daniel Noboa, persona como cualquier persona, puede tomar vacaciones. Y está bien, tómese las vacaciones. Pero no las ha tomado. Ya. Sale con... María José Pinto actualmente es presidente del Ecuador, ministra de Salud y también tiene a cargo la vicepresidencia. Entonces, es que el presidente se va en ejercicio de su cargo y se va con ministros de Estado, yo no creo que nos pueda decir que la agenda es secreta. No Ahora, creo. Esteban, tú has mencionado justamente lo que han sido las primeras reacciones post recibir los resultados. Correcto. Y claro, de hecho, hay pasos que se siguen en política luego de haber sido tú el convocante y la voz cantante de un proceso Correcto. de referéndum y consulta popular. Se esperaba, al menos yo, un pronunciamiento oficial del primer mandatario, ¿no? Una explicación, no de perdimos por esto y por esto, sino cuál es el camino que vamos a seguir, porque nuestra agenda de seguridad necesitaba esta herramienta, ya no la tendremos, hoy le vamos a proponer al Parlamento esta medida, esta ley, o vamos a tratar de que la Corte Constitucional nos permita tomar determinadas medidas, pero eso no ha ocurrido. Y creo que es un vacío que se genera no solo en comunicación política, sino también de administración pública. Estoy absolutamente de acuerdo. O sea, las personas siguen liderazgos. Lidere. Y yo entiendo que el presidente ha hecho toda una plataforma, y hasta ahora le ha funcionado muy bien, de hablar muy poco. De que hablen sus emisarios, de que hablen sus acciones, ha dicho él. Y ha tomado algunas acciones que en lo personal las cuestiono mucho. Porque uno quiere decir que el gobierno, oiga, tiene una previsibilidad, que yo sé hacia dónde voy. Pero cuando doy un nombramiento y este nombramiento no dura 24 horas, vuelve a salir, doy unos cambios reciclados y finalmente pongo personas que uno dice, bueno, su hoja de vida dan la talla para ese cargo, empiezan los cuestionamientos. Entonces, por eso te digo, si es que yo creo que el gobierno está haciendo bien, tenemos la obligación de decir, oiga, bien, aplaudo, empujo, porque allá queremos ir como país. En política exterior, yo lo he dicho muchas veces, pasamos de una sobreideologización, que será siempre mi ira, si tú quieres, porque nos llevábamos solo con los que ideológicamente nos caían bien. Entonces no es que tengo problemas con Teherán o Bielorrusia, pero realmente los ecuatorianos se quieren ir allá. Y entonces, si ahora estamos abriéndonos nuevamente al comercio, a acuerdos comerciales, a esta idea de tener cooperación internacional, ¿por qué no? Pero mientras todo esto pasa, no te puedo dar más la razón. El presidente es el primero que tiene que salir y dar la cara y decir, esto pasó, esto afronto. Sí, mando un tuit, pero comparto esta pregunta, frustración de, y mientras todo esto pasa, usted no está en el país, pero con agenda reservada, que ya le digo una tercera vez, y por eso es que esta es una crítica hacia el gobierno, y que nos termine diciendo, bueno, ok, sacudón, nos volvemos a sentar bien en el carro, y vamos a esto. Eso es lo que estamos esperando todos. Ahora, en ese contexto, ¿qué impresión nos deja los cambios que hace en su gabinete? Porque son cambios inmediatos, son cambios sorpresivos, y ya vimos que de un día para el otro también el ministro del Interior ya no está. Entonces, ¿qué impresión nos dejan estos cambios frente a los resultados de la consulta? Mira, el Ministerio del Interior no es un cualquier ministerio. Es uno de los ministerios más importantes dentro de una agenda gubernamental. Es el que tiende puentes, es el que negocia, es el que logra una estabilidad. Entonces, claro, oye, si es que tú me dices que lo que necesitas es un comunicador, ok, pero entonces usted, presidente, dígame por qué ese comunicador es la persona idónea. Y después se levanta todo un tumulto en redes, más allá de un aprecio que uno le pueda tener como comunicador. Nuevamente, tengo la obligación de ser crítico en decir, oiga, pero usted ya sabía de los impedimentos o no tenía idea. Esto no se habló antes, porque creo que los ecuatorianos, y en esto yo soy muy, muy férreo en decirle, si algo tenemos que mostrarnos al mundo es como un país serio. Y entonces un país en donde cambias 6 ministros en 2 años y ahora este ministro no llegó a ser y vamos a ver un 7º, ¿qué mensaje estás mandando hacia afuera? ¿Me explicó? A María José Pinto tengo el honor de considerarle mi amiga, nos conocemos desde el colegio, tuvimos la oportunidad de estudiar juntos en la universidad en el exterior. Y eso no quiere decir que si yo el día de mañana asumo, por ejemplo, el rol de las Fuerzas Armadas, no les expresamente autorizo a ustedes dos a que me digan, oiga, usted es internacionalista, ¿qué sabe usted de Fuerzas Armadas? ¿Me explico? Entonces, con esto vuelvo a lo de fondo. Oiga, la salud en el Ecuador es un tema muy sensible, está en emergencia. Realmente es la persona para el cargo.
Y por eso es que lo digo desde una posición de respeto, de admiración a quien yo conozco y me jacto, es más, de ser alguien que la conoce muy bien. Y por eso yo le deseo lo mejor en el cargo. Déjese ayudar, como todos, ¿no? O sea, veamos sus asesores, veamos quiénes va a servir. Pero uno diría, por ejemplo, estoy hablando en voz alta, asesor del ministro de Salud, tiene que haber un médico, ¿no? O sea, no estoy aquí inventándome el agua tibia, ¿me explico? Y dentro de ese management, bueno, díganos otra vez las palabras que tú nos has dicho. ¿Cuál es esta hoja de ruta y hacia dónde vamos? 3 años es mucho tiempo, pero asimismo, si es que estamos en estos dimes y diretes de tantos ministerios que han pasado en estos 2 años, pues evidentemente empiezan a polarizar y sobre todo este es el resultado, que la aprobación del presidente empieza a bajar. Y ahora, viendo un poco el resultado, es contundente el pronunciamiento de la gente, pierde en todos los cantones, excepto una provincia y un par de cantones, es decir, hay un tema territorial probablemente de gestión gubernamental. Eso lo tendría que estar analizando justamente el Ministerio de la Política, que es el Ministerio de Gobierno, y analizarlo no para ver cómo mejoran únicamente la popularidad, sino para recuperar un capital político que permita tomar decisiones. Ahora también vemos los padrinos del no, que me parece que es un poco apresurado desde organizaciones políticas abanderarse de este triunfo del no, porque en realidad lo que ocurrió con esta campaña, que fue muy corta, que fue sui generis, es que vimos voces que venían de otros sectores, no necesariamente políticos, promoviendo, especialmente en redes sociales. No puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir, porque claro, la victoria tiene muchos padrinos, ¿no? Y la pérdida es normalmente huérfana. Pero cuando yo le veo, y otra vez, con nombres y apellidos, no le veo a una señora Luisa que se pone a bailar y a hacerse la de triunfamos. A ver, perdóneme, y señora, ubíquese un poco. Usted no fue. Usted no fue nada. Y al siguiente día sale a decir, no, y es más, y aquí porque ya se envalentonó, ¿no? Entonces cajea y dice, y de paso creó una crisis interna al interior de la organización política. Brisante. Y claro, uno dice, nuevamente, yo al correísmo, la verdad, no son santos de mi devoción en lo absoluto. Uno dice, en una democracia, pesos y contrapesos. Su obligación entonces es de hacer una oposición seria. Pero si es que esta oposición lo único que está es carcomiéndose y carroñándose de quién debería ser también el que debería ser el nuevo candidato el próximo año, ¿con qué se queda el ecuatoriano de Cádiz? Son la misma mala palabra y hasta ahí la dejamos. Entonces, claro, ¿qué creo yo que pasó aquí? Yo creo que fue una respuesta muy orgánica de una población, y una población que para mí, decantando estos resultados, lo que le ha dicho es, oiga, salimos de un autoritarismo de izquierda, si tú quieres, con Correa, y yo no quiero ningún otro autoritarismo del otro lado. Entonces hay que dejarlo bien claro, así no. Entonces, déjenos ver cómo vamos a salir adelante en democracia, con sistemas, con contrapesos, con pesos y contrapesos es la palabra, y no con esta lógica de que hay una persona que coapta todo el poder que quiere y volvemos a hacer prácticas que estarían reñidas con un proceso democrático como tal. Así es, Esteban. Ahora, cambiando un poquito de temas y ya centrándonos un poquito en el panorama de lo que nos espera como ecuatorianos. Creo que se han puesto tres preguntas, salvo de la consulta popular, que tenían un propósito. Y vamos a abordar la primera pregunta, que era la primera pregunta respecto a si es que se pueden o no instalar bases militares del Ecuador. Durante todo este tiempo se ha cuestionado mucho la labor del gobierno respecto a la seguridad, un plan Fénix que al parecer no funciona, y la supuesta necesidad de generar bases internacionales para que la seguridad en el Ecuador se recupere. El ciudadano de a pie, muchos pensaban que las fuerzas militares extranjeras iban a socorrer a la policía para que podamos hacer estas cosas. Tuvimos hace mucho tiempo atrás a un, digámoslo así, un mercenario que venía a dar soporte y auxilio, el señor Eric. Entonces, esto en realidad puso a la ciudadanía en esta preocupación de si es que es bueno no tener bases internacionales, si bajo el contexto actual que tenemos se podía o no tener acuerdos internacionales, acuerdos de cooperación internacional en temas militares. Y eso en realidad, pues, creo que fue la razón por la que se puso esta pregunta en la consulta. Pero ahora la pregunta es, ¿podemos tener estos acuerdos de cooperación internacional en materia militar? ¿Podemos hacer algunas reformas legales que nos garanticen o que mejoren la seguridad en el país? ¿Cuál sería el camino ahorita a seguir, Esteban, en ese sentido? Mira, yo creo que esta es una muy pertinente pregunta, porque el Ecuador le dijo no, pero no creo que le haya dicho no quiero seguridad. Lo que le dijo es, oiga, tengo muchos miedos, y aquí creo que la comunicación jugó un terrible papel gubernamental. El propio presidente habló de Galápagos y todo el mundo se levantó y dijo, hey, con nuestras islas encantadas no, y nosotros ya tuvimos una base militar de los Estados Unidos en Galápagos, pero claro, era otra coyuntura, estamos en la Segunda Guerra Mundial, el enemigo era la Alemania nazi.
y no estaba la base ahí para precautelar el ámbito territorial ecuatoriano, sino un posible ataque al Canal de Panamá. ¿Ok? Después tuvimos la de Manta y termina abruptamente cuando éramos muy soberanos, dijimos. Y como éramos muy soberanos, expulsa al embajador a Heather Hodge de los Estados Unidos, expulsa al representante de los multilaterales del BID, del Banco Mundial, porque soy súper soberano. Y tenía un precio del petróleo a $120 el barril. Ahí es muy soberano, ¿no? Que llegamos a tener ministerios que controlaban ministerios. O sea, mandamos al Pegaso, era otra vez como lo que hace el nuevo rico, ¿no? Refinería. Todo lo que quieras, quieres yacha y repotencializar universidades, no, eso no, creemos una nueva, que UNASUR, que tomes UNASUR, que refinería del Pacífico, que sopladoras, en fin, hasta que el commodity baja. Y yo tengo un aparataje público gigantesco. Y a Dios gracias, tenemos una moneda fuerte extranjera, porque si no le hubiéramos dado a la maquinita de imprimir billetes sin respaldo, y Argentina y Venezuela se quedaban cortos. Entonces tenemos que volvernos a endeudar. ¿Y quién nos prestó plata ahí? Dicen cara de tonto bien administrada. Pues llegó China y nos dijo, a ver, obreros chinos, bancos chinos, maquinaria china y solución de controversias, Cámara de Comercio Internacional de Shanghái. Lo digo abiertamente, que quede grabado y que alguien me haga el fact-checking y me diga que no fue así. Porque éramos soberanos. Entonces, oye, el Ecuador no cede soberanía a instancias ni militares ni de arbitraje internacional. Ya, pero tú no le pones tus condiciones a tu banquero, man. Y si quieres que te preste plata China, tómalo, déjalo. ¿Y qué pasó en su momento? Procurador de turno, sí se puede. Ya. Entonces, en el tema militar, dijimos que solos podemos. A ver, ¿cómo que solos podemos? El problema del narcotráfico no fue un problema de Colombia de los 90, ni de México de los 2000, ni del Ecuador de ahora. Es un problema regional, es un problema que no se va a acabar con balas. Esto se va a acabar cuando entendamos que necesitas educación, que necesitas salud, que necesitas cooperación, que la gente no vea a esta como la única salida a salir de la pobreza. Pero a ver, yo pongo siempre esta alegoría, se te está quemando la casa. Primero págame el incendio, después dime por dónde van las tuberías para que esto no vuelva a pasar. ¿Quién te puede ayudar? ¿Quién te quiere ayudar? Entonces los norteamericanos han dicho, yo te puedo ayudar. Se habló de la base militar, después se dijo, no, el Homeland Security. Que el Homeland Security nace después del 9/11 y la lógica de, oye, cooperación también puede ser drones, también puede ser... Equipos, rastreos. Okay. Y por último está el Statute of Force. ¿Qué quiere decir esto? Que es el SOFA. Es el Estatuto de la Fuerza, por las siglas, como te digo en inglés, SOFA. Y lo que se dice es, yo sí te puedo ayudar en programas puntuales. ¿En qué? En lo que usted quiera. Entonces, si quieres pesca irregular, minería, inmigración o narcotráfico. Vino este famoso el Orión P3, recordarás. Y esto empezó con Lazo, ¿no? No, perdón, con Lenín Moreno. Después vino Lazo y después Noboa, que dijeron, y sí, queremos y seguir en esto. Entonces, no es que no se puede la cooperación, porque el 147, el numeral 10 de la Constitución, te dice, usted, presidente, sí puede firmar tratados internacionales, pero siempre y cuando no sean de temas políticos o militares, porque eso dice el 149 que usted no puede. Bueno, pero la Corte Constitucional ya zanjó esa discusión, ya no hay a dónde irse. Sí puedes, ok. Pues entonces dígame, va a volver el Orión, vamos a volver a trabajar. Bueno, pero dígame, eso estábamos hablando otra vez, ¿no? Justo, Esteban, yo creo que la base tenía una justificación, sobre todo en materia de cooperación en vigilancia, en la zona marítima o zonas de frontera. En el gobierno del expresidente Guillermo Lazo se suscriben 3 instrumentos con Estados Unidos específicamente, que son incluso más sustanciales que una base per se. Sí. Pero para este espectro, vigilancia en concreto, ¿qué instrumento se podría suscribir con cualquier país que esté interesado en colaborar con el Ecuador que no, digamos, transgreda la norma constitucional que impide la instalación de una base como tal? Oigan, puras buenas preguntas ustedes, es que me parece muy inteligente, porque esto no es de izquierdas o de derechas. Es que hay que solucionar, vamos a solucionar el problema. Y el pragmatismo, eso es lo que te decía, el pragmatismo que tiene que tener las relaciones internacionales. Oiga, hay un Lula 2.0. Y el Lula quiere cooperar con nosotros en materia... Italia, Francia. Ya. Entonces, si Lula dijo, vamos a una cooperación amazónica, ¿por qué no? Entonces, porque Lula sí, entonces con él sí, y no los gringos porque ellos me caen mal. ¿Me explico? Ya creo que hay que dejar esas taras. Yo he sido muy crítico con los amigos de la Unión Europea, porque están muy deeply concerned, o sea, tienen están muy consternados. Ya bueno, pero con la consternada, ¿qué hago? Entonces, ¿quién me ha podido ayudar? Se habló de Israel, se habló de los Estados Unidos, pero el único punto cierto es que creo que hoy día el Ecuador tiene la obligación de, vuelvo a decirlo, y creo que esta debería ser una frase con la que nos quedamos. Gobierno, usted tiene que decirnos cuál es mi hoja de ruta, qué estamos haciendo, qué vamos a hacer, cómo vamos a modificar. Y jurídicamente creo que ya está claro que usted sí tiene herramientas, no las que quería, pero sí las tiene. Y entonces, de cara a los próximos 3 años, por favor,
díganos, estamos todos expectantes de empujar el barco o de ser críticos en caso de así ser. Así es. Bueno, amigos, amigas, esta es una primera parte de este conversatorio con el doctor Esteban Santos. Ha sido muy claro en todo el panorama que él nos ha leído en este momento respecto de las bases militares. Es evidente que sí podemos tener acuerdos de cooperación militar con otros países y que hay muchos países interesados para ello. Pero por el momento vamos a dejar esta conversación en un breve suspenso hasta retornar de nuestros comerciales y volvemos con el doctor Esteban Santos, con Susi Añasco, para seguir con este conversatorio tan interesante. ¿Te has imaginado un futuro prometedor migrando de tu país? Con Future On, esa idea puede convertirse en una realidad. Con nuestro equipo de expertos en asesoría académica y aliados migratorios, cada acción y decisión sobre los casos que manejamos son atendidos con transparencia, empatía y escucha activa. Nuestra propuesta de valor consiste en 3 elementos: orientación integral, desde el estilo de vida y las mejores opciones universitarias, todo lo que necesitas saber del que sería tu nuevo hogar. Conocimiento experto. Asesores de Future On estarán trabajando en tu perfil y en los documentos que se necesite. Servicios personalizados. Cada caso, cada estudiante, cada perfil se estudia de manera independiente para objetivos reales y personales. Sabemos que esta es una decisión importante y estamos aquí para hacerla más fácil y alcanzable. Ya sea en Canadá o cualquiera de nuestros futuros. Pues háganme en acuerdo de contarles mi primera aventura cuando litigué en Guayaquil. Continuamos con el segmento. En esta ocasión hemos unido el segmento legal y político y vamos a conversar con Esteban Santos. Ahora quisiera profundizar un poco, Esteban. Gobernar es sobre todo administrar tensiones. ¿Sí? Sobre todo en el Ecuador, quien se sienta en el sillón de Carondelet sabe que tendrá que tener unas relaciones con el legislativo, con la institucionalidad, con las organizaciones sociales. Y me parece que en ese sentido, hasta el día de hoy, el gobierno había tenido una cierta tranquilidad por una coyuntura de mayoría en el legislativo. Sin embargo, al no contar con la herramienta de asamblea constituyente sobre todo, va a ser necesario voltear a ver cómo está su mayoría, cómo están las relaciones con las bancadas que integran hoy por hoy el legislativo, por instalar una agenda de las reformas legales que son necesarias. ¿Cómo ves tú ese panorama? Yo estoy de acuerdo que gobernar es el arte de resolver conflictos, que en una sociedad no todos tenemos por qué pensar igual, y creo que uno no firma la paz con sus amigos. ¿Cómo haces tú entonces para sentarte a conversar con alguien que no piensa igual a ti, pero que tiene un mismo interés común? Entonces, interés común es que nadie quiere que se queme el país, interés común es que todos queremos educación, seguridad y salir adelante. Bueno, ¿cómo llegamos a separar a las personas del problema? ¿Cómo nos enfocamos en los intereses, no en las posiciones? Y cómo finalmente logramos estos resultados de mutuo beneficio. Ese es, en la teoría, si quieres, el encapsulado de hacia dónde deberíamos llegar. Pero claro, ahí vienen los personalismos. Entonces, con este sí me junto, con este no me junto. Y después viene una coyuntura, como lo estabas diciendo, logré, creo yo, con un maniqueísmo importante en la asamblea, que el oficialismo logró hacerse de un control. Bueno, ese control todavía lo tiene.
Y con ese control que usted todavía lo tiene, bueno, ¿cómo va a ser usted para plantearnos una agenda que es la que supuestamente la Asamblea Nacional Constituyente era la que iba a cambiar? Entonces, por ejemplo, aquí dejo yo una pregunta abierta. Si usted tiene todavía gobernabilidad, si usted todavía tiene una mayoría, pues díganos ahora sí a los ecuatorianos, ¿cuál era ese plan? ¿Qué era lo tan importante que usted tenía que cambiar a través de una Asamblea Nacional Constituyente? Y dejo abierta la pregunta, jurídicamente, ¿qué se puede y qué no se puede? Nos sentamos a conversar y te digo, hoy en el marco de la Constitución actual, si es que hay estos acuerdos con la oposición, si es que entendemos que hay una Corte Constitucional que es la que pone la cortapisa finalmente en el Ecuador del trazado de la cancha, si tú quieres, pero se puede. Hay una respuesta clara que sí hay cómo modificar la Constitución actual si es que hay estos puentes. Entonces, por lo tanto, empecemos poniéndonos las medias. Gobierno, díganos qué era eso tan importante que usted tenía que modificar en la Constitución y hablemos jurídicamente entonces de cómo cambiamos con las reglas y con las condiciones como están ahora. Ahora, Esteban, parece que esa ruta ya la tenían trazada precisamente a propósito de la Asamblea Constituyente que se quería convocar. Sin embargo, yo creo que dejar la Asamblea Constituyente con la negativa del pueblo no implica dejar atrás estos cambios legales que deberían haber. La ciudadanía tenía muy presente, en realidad, la posibilidad de hacer cambios a leyes que hoy por hoy hacían o dejaban ese sentir de impunidad, como es el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Garantías Jurisdiccionales, y también ha abordado otros temas que son de mucho interés, que es respecto al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Sería el gobierno quien tiene que darnos ya esa ruta? ¿Creemos que en este mismo gobierno nosotros podríamos tener estos importantes cambios legislativos, tanto en Código Orgánico Integral Penal, Ley de Garantías Jurisdiccionales? ¿Puede ser que en realidad se tome alguna decisión para rever el funcionamiento o el manejo del Consejo de Participación Ciudadana? Mira, querido Felipe, yo creo que aquí en el Ecuador, los ecuatorianos tenemos siempre esta pregunta. ¿El problema es de malas leyes o de falta de aplicación correcta debida de esas leyes? Cuando nace Participación Ciudadana, como le pones un ejemplo, puedes odiarles, puedes amarles, pero lo que dijimos fue, vamos a crear otro poder, pero este poder ya no es político, por los políticos no podemos, ya, y ustedes apolíticos van a poner los organismos de control, o sea, las personas más importantes, procurador, fiscal general, ok, pero me guardo una manzana podrida, el control político, o sea, usted apolítico, haga su trabajo. Pero si no hace el trabajo que yo le digo que haga, yo te hago el control político y váyase nomás. Exacto. Y entonces hoy por hoy ser consejero de Participación Ciudadana creo que más dura un partido de fútbol que un consejero en su puesto. Entonces, si tú te fijas, y esto es porque esta manzana podrida, porque el que llegó realmente apolítico no tiene quien le ayude. Y como no tiene quien le ayude, chao. Y hay muchos que son políticos tapiñados que ya ves otra vez ese maniqueísmo. Entonces ahí te puedo dar un ejemplo de cómo el camino al infierno estuvo lleno de buenas intenciones. Así sin más y por mucho, otra vez, a Fantoni yo le tengo mucho aprecio personalmente. Ahora entiendo que una persona, ¿cómo haces con este maniqueísmo cuando vos tienes fuerzas que quieren jalar hacia cada uno de sus lados? Lo hemos visto en el Consejo de la Judicatura, lo hemos visto y vamos a ver ahora con el concurso del fiscal. Para concluir entonces, oiga, yo creo que el Ecuador actualmente tiene un problema muy serio. Y aquí esto es una teoría personal que he visto que algunos colegas la han dicho de la misma forma. Por ejemplo, en materia penal que lo mencionabas. Para mí el problema es que las cárceles, por ejemplo, en el Ecuador, están llenas de pobres. Y ese es un tema muy de fondo. Y en su gran mayoría, personas que tienen problemas con el narcotráfico. ¿Por qué digo esto? Porque si usted tiene dinero, ¿cuántas personas realmente de clases acomodadas están hoy tras las rejas? Salvo que sean políticos y el tema... ¿Me explico? Entonces ahí tienes un problema muy serio que el sistema está roto. Y el sistema está roto en la medida que vos tengas un fiscal. Yo tuve una alumna fiscal provincial, me reservo el nombre, y me decía, yo tengo un promedio de 1.600 cargos. Tú eres abogado en libre ejercicio. Yo le decía, 1.600 causas. Pues usted tiene que tener un ejército de personas que trabajen con usted. La risa. Claro. Tengo el amanuense y tengo un abogado conmigo. Entonces le digo, eres súper mujer, ¿no? Me dice, y ahí celebro mucho que me fue muy honesta. Y la clase se quedó en silencio. Que me dijo, yo solo sigo 2 casos, cuando hay mucha presión de los abogados que están moviendo o cuando yo estoy segura que voy a lograr una sentencia. Y el gran resto... Esa es la justicia, esa es la impunidad. Y esto viene asociado también a la seguridad, porque finalmente se puede hacer una buena labor en seguridad, pero si es que las leyes, como mucha gente ya lo ha propuesto, no dan cabida a que sean
debidamente sancionados, no solo el pobre, sino también todas las personas que cometen estos delitos, se está dando paso a la impunidad. Y eso es uno de los cuestionamientos que tiene hoy por hoy el Código Orgánico Integral Penal, que no es que los jueces están haciendo mal al dejarlos salir, sino que están aplicando las normas que los permiten dejar salir. Entonces, bajo ese panorama, ¿en qué medida nosotros podemos tener un cambio en realidad que pueda afectar a la seguridad, que pueda darnos a nosotros mayor tranquilidad, que en realidad aplique la justicia como debe aplicar? O sea, en realidad es una posibilidad que dentro de este tiempo tengamos un nuevo Código Orgánico Integral Penal o que se lo pretenda reformar a profundidad. Verás, esto lo hemos conversado a nivel filosófico en la universidad y te lo digo muy en serio. Porque ¿qué pasa si vos dices, verán, en el Ecuador, pena de muerte al violador, castración química, siempre viene el populismo penal, ¿no? Ya no 30, no 80 años, ya. La gente va a dejar de cometer esos delitos atroces. ¿Qué pasa si tú sientes que me dices 80 años por manejar tomado un trago? Pero tú sabes que en la práctica lo único que cambió es ponerle un cero más al aporte al oficial. Entonces vuelvo a lo del inicio. El problema es de falta de leyes o de falta de su aplicabilidad. Porque en el momento en el que vos vives en un país en donde sientes que sí, todos somos iguales, pero orwellianamente unos somos más iguales que otros. Y tú sabes que sí, oficial, sí puedo salirme de esta. Y ya vemos la realidad nacional que tú estás viviendo. Estás creando un caldo de cultivo en donde si yo no creo en mis instituciones, ¿por qué las voy a cumplir? Si yo no creo realmente que esto me va a resultar de alguna forma, trato de saltarme la fila. Y eso es lo que para mí carcome una sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Oye, empecemos por, y perdonen, las tonteras que de tonteras no tienen nada. Respetar las reglas. Oiga, cuando vas de menos a más, me pasó la fila, me hago el loco, y me dieron un vuelto, me cogí de más. Parecen cosas mínimas, pero eso es lo que va germinando una sociedad. Y al último vos tienes, y con esto concluyo, porque les decía a mis alumnos, ¿qué pasa si el día de mañana, Dios no quiera, tú tienes un accidente de tránsito? No me dejes mentir. ¿Qué es lo que te dice la norma en este momento? Las dos partes implicadas se van detenidas hasta que se determinen responsabilidades. Te estabas yendo a la playa, estabas oyendo música cristiana. ¿Tú vas a permitir irte presa a una noche en una cárcel hoy día en Atacames, en La Tacunga, o Dios no quiere en Manay? Sería terrible. No. O ahí sí arregla lo que se tenga que arreglar. ¿Me explico? Gracias. Entonces esa es la realidad país que estamos viviendo. Mientras sepamos el nivel de cárceles que tenemos, mientras sepamos el nivel de corrupción que está detrás, eso yo no estoy seguro que se va a coordinar, podemos refundar la patria 21 vez, 22 las veces que tú quieras, pero hay un tema muy de fondo. Por eso es que vuelvo a seguir. Para mí esto es un tema de contrato social y cómo estamos haciendo. No estoy diciendo cosas locas, porque hay vecinos que lo han logrado. Por eso es que creo que por ahí deberían ir un poco esta hoja de ruta de cómo cambiar esta situación. Y volvemos un poco a que sí es necesaria una reforma institucional. Por ejemplo, para mejorar la justicia, repensemos el tema del Consejo de la Judicatura. Para mejorar el tema de institucionalidad, volvamos a los tres poderes clásicos, que es un sistema más ordenado con pesos y contrapesos, pero las personas son las que conforman esas instituciones. Creo que también es importante hacer una reflexión desde la ciudadanía y desde las posiciones que ocupemos para saber que hay que saber a dónde queremos ir y ponernos de acuerdo en cosas mínimas. Y sobre todo sobre las políticas públicas que queremos definir para que precisamente estos cambios se den. Como tú dices, no es un asunto de un populismo penal y de subir penas, sino en realidad de educar a nuestra gente, de partir desde las bases, desde los niños, porque los delincuentes de hoy son los niños del ayer. Entonces es evidente que el sistema de educación estaba fallando. Pero Esteban, también decirte que el tiempo nos ha quedado corto, ha sido una conversación súper interesante, de nuestra parte muy agradecidos, creo que nos has dado un panorama bastante claro de lo que se le espera al país. Todavía esperamos que el gobierno defina esas hojas de ruta para saber qué es lo que se nos viene y esperamos en realidad que sea lo mejor para el país. Susi. Muchísimas gracias, Esteban y Felipe. Ha sido un conversatorio muy interesante. El tiempo siempre es corto, pero seguramente en una siguiente ocasión analizaremos otros puntos de interés para la ciudadanía. Así que muchas gracias. Danos simplemente el último mensaje para toda la ciudadanía respecto de todo lo que hemos hablado y agradecerte antes que nada. Así se arregla una sociedad. Sentándonos, conversando, personas de bien, probidad notoria. Gente puede estar a favor o en contra de lo que hemos dicho. Las cosas conversando, hablando, y creo que las personas que nos escuchan tienen que tener esta necesidad de querer amar, sentirle a su país, porque si es que simplemente dejamos que la política haga gente que no le interesa, que no le siente a su país, pues ya vemos los resultados. Muchísimas gracias y he estado honrado de estar con ustedes. Un gusto con todos nuestros televidentes. No se olviden de seguirnos en @mujer360, @Global Partners de Abogados, en todas nuestras redes sociales. Un gusto y hasta la próxima. ¿Te has imaginado un futuro prometedor migrando de tu país?
Con Future On, esa idea puede convertirse en una realidad. Con nuestro equipo de expertos en asesoría académica y aliados migratorios, cada acción y decisión sobre los casos que manejamos son atendidos con transparencia, empatía y escucha activa. Nuestra propuesta de valor consiste en 3 elementos. Orientación integral. Desde el estilo de vida y las mejores opciones universitarias, todo lo que necesitas saber del que sería tu nuevo hogar. Conocimiento experto. Asesores de Future On estarán trabajando en tu perfil y en los documentos que se necesite. Servicios personalizados. Cada caso, cada estudiante, cada perfil se estudia de manera independiente para objetivos reales y personales. Sabemos que esta es una decisión importante y estamos aquí para hacerla más fácil y alcanzable. Ya sea en Canadá o cualquiera de nuestros futuros destinos, tu desarrollo académico y personal a nivel internacional es nuestra mayor motivación. Future On. Soñar, creer y hacer realidad tu proyecto de vida. Escríbenos a nuestros canales de Instagram, Facebook o WhatsApp para reservar tu primera asesoría gratuita. Hay lugares que parecen diferentes desde el primer momento. Lugares donde la gente no solo trabaja, sino que sonríe al servir. En este lugar te reciben como si te estuvieran esperando. Aquí, cada gesto es una puerta abierta. A medida que camino, descubro algo especial. Personas que transforman un día difícil en un recuerdo inolvidable. Aquí hay quien escucha, quien acompaña, quien comparte alegría. Todos buscan que no te sientas solo. En este lugar, cada detalle importa. Te cuidan con paciencia, con respeto, con amor. Hasta el último momento, alguien te recuerda que eres importante. Que lo que recibes aquí no es solo un servicio, es un regalo de corazón. Al salir, siento que no es solo un edificio ni un hospital, es un lugar donde las personas aman servir, donde cada experiencia se convierte en esperanza. Ese lugar es mi Hospital Bozán de Esquito. Somos la familia que cuida de tu familia. 70 años a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Bueno, buenos días. Estamos en el segmento de sostenibilidad y la conversación y el diálogo que tuvimos anteriormente fue tan interesante. Y un poquito para conectar la sostenibilidad debemos comprender que parte de la sostenibilidad también es el diálogo abierto y la comunicación. Así es que muchísimas gracias por sintonizarnos y el día de hoy vamos a hablar sobre la sostenibilidad como aliada para la fabricación de muebles. Realmente es un tema muy innovador porque el día de hoy también nos está acompañando Yasmín Fierro, que es CEO de Martina Designer, y un poco vamos a conceptualizar cuál es el enfoque de esta reutilización de los muebles y también vamos a hablar sobre las tendencias y en este caso de muebles vintage. Entonces voy a introducir un poquito el tema y el punto es empezar a entender el desarrollo como parte del aliado o tenerlo como un aliado de la sostenibilidad. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que no sucede y lo que difiere mucho de la sostenibilidad en la industria forestal y en la fabricación de muebles? Es que si no tenemos esta concepción de equilibrio, lo que sucede es que vamos a tener
contaminación, deforestación y también un impacto en la generación por residuos. En este caso, ¿qué es lo que sucede cuando no tenemos una industria equilibrada? Vamos a tener una tala de árboles y, por ejemplo, y quiero comentarte, Jazz, que en la industria aquí en el Ecuador sí tenemos industrias sostenibles y que generan un ámbito equilibrado en las acciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia y qué es lo que pasa cuando nosotros talamos un árbol y no cosechamos un árbol? Es que tenemos deforestación, como lo mencionaba anteriormente, y eso impacta justamente a el cambio climático, ¿sí? Adicional tenemos contaminación, ¿por qué? Porque la industria forestal, ¿qué es lo que hace? Utilizar muchos químicos y adicional genera una presión en las tierras. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener un desequilibrio en la flora y en la fauna, y además de esto vamos a impactar también a comunidades probablemente, ¿sí? Entonces vamos un poquito a enfocarnos en este tema que sí es súper interesante, y ahora contar con tu presencia y hablar sobre los muebles vintage. Entonces, parte de esta sostenibilidad es hacer el uso y el reutilizar los materiales, que viene siendo un concepto muy fuerte de la economía circular. Y hablamos de materiales y la reutilización de materiales, es decir, la reutilización de la madera. En la industria forestal, para elaboración de muebles, sí es posible el hacer o reutilizar estos materiales, y esto lo conocemos en sostenibilidad como el upcycling. Entonces, esto nos da como el enfoque de poder transformar estos muebles para crear muebles distintos y únicos. Entonces, en este caso, te doy la bienvenida nuevamente y quiero que nos cuentes un poquito sobre esta tendencia vintage. ¿Cuál es el enfoque de la reutilización de los muebles y cuál es el beneficio y el objetivo? Y también de qué manera, hablando de sostenibilidad, cómo podemos impactar menos al ambiente. Ya, te doy la palabra. Gracias, Jennifer. La verdad es que esto de los muebles vintage un poco es y se da con el objetivo de transformar, reutilizar y conservar los muebles. Esos muebles de antaño que utilizaban nuestras abuelitas, nuestras madres, conservar incluso un poco de la historia de lo que somos. No solo en Latinoamérica, en Europa se utilizan mucho estos muebles hechos por ebanistas, ¿sí? Justamente acá en Ecuador ya no hay muchos ebanistas, ¿sí? Entonces, conservar esas piezas que tienen ese diseño puro, ¿sí? Ese diseño tan único, la verdad es que es incluso conservar un poco del valor histórico de los muebles y pues también el valor familiar, ¿sí? Sí. Esto se lo puede perfectamente conservar, reutilizar, transformar la estética y darles quizás una nueva forma o un nuevo servicio a cada mueble. Así es. Sí, un poquito si nos ayudan pasando las diapositivas que tenemos para poder ver el trabajo de Jazz, la siguiente, por favor. Vamos casi hacia la diapositiva final para dar el enfoque, y justamente lo que tú decías, Jazz, es poder valorizar los muebles. ¿Qué significa esto? De darle una transformación, poder darle esta utilidad nuevamente. Porque un poquito, y vamos a topar el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad no nos impide el desarrollo. Nos dice que desarrollemos las actividades, pero de una manera que equilibre justamente este enfoque de responsabilidad social, ambiental, y también podemos ver a esta actividad como, de hecho, es un emprendimiento. Entonces está impactando positivamente en la sociedad. Y me gusta muchísimo esto de rememorar tal vez recuerdos que uno tiene. Y si tenemos, por ejemplo, y te pregunto, Jazz, porque todos tenemos muebles en nuestras casas, todos a veces queremos decorar y hacer un cambio, y esto es parte también del consumo, pero dar un enfoque de ser consumidor responsable, que lo que significa es, por ejemplo, si yo tengo un mueble y ya conocemos un poquito de la tendencia vintage y podemos ver tu trabajo ya, lo importante es, más allá, también tener esta esencia de consumidor responsable. Así es que te pregunto,
¿qué tips nosotros podemos considerar en casa para poder reparar los muebles? Sí, súper importante la pregunta. Bueno, hay que partir del hecho de que si tenemos algún mueble, ¿no? Que nos trae como muchos recuerdos, queremos conservarlo, bueno, lo primero que hacemos es botarlo. Pero ese mueble tiene tantos recuerdos que podemos volverlo a utilizar. Acá, por ejemplo, vemos una silla que estaba en su color bengué, como lo llamaban antes, que son colores bastante oscuros, porque anteriormente las casas eran bastante coloniales, rústicas, ¿sí? Pero a la actualidad podemos incluso nuevamente transformarlos con colores más modernos, técnicas, pero sin que pierda esa esencia el mueble. Por ejemplo, en las sillas, cuando tienen estos labrados, los torneados, eso hay que conservarlo porque esa es la esencia del mueble, ¿sí? Exactamente. Y obviamente, si es que le quitamos y le queremos, por ejemplo, si le vamos a poner algún herraje que sea un poquito más moderno, lo podemos hacer. Y también podemos hacer con los convencionales, los anteriores. Entonces, para poder hacer, ya yéndome un poco a tu pregunta, el tema de la restauración, primero podemos hacerlo de varias maneras, utilizando químicos para lavar la madera, o lo podemos hacer bastante rústico y a mano, que es básicamente como yo me manejo, porque yo no suelo quitarle tanto el color, porque debajo de eso es muy lindo de capar y que se vea ese color, ¿sí? Entonces, obviamente colocamos colores más modernos y otras técnicas, pero siempre está como la esencia. Entonces, claro, te crea curiosidad porque tú te acercas al mueble y vas a ver ese color que está conjugado con lo moderno. Entonces, claro, te crea una visión más bonita del mueble y lo hace único. Diferente. ¿Sí? Exactamente. Entonces, siempre hay que conservar eso. Yo creo que cada uno de los que trabajamos en esto, los diseñadores, ya tenemos como nuestra impronta. Bueno, yo ya tengo mis colores que me caracterizan como marca, y siempre me voy por ese estilo y trato de que el mueble no pierda su esencia. La esencia. Exactamente. Ahora, hay un tema que tú mencionabas, técnicas, que sí es importante conocerlas, pero también comprender que este trabajo es muy manual. Entonces, al ser manual también no es tan industrializado. Así es que los impactos que podamos generar al medio ambiente, sí, como una industria grande de elaboración de muebles, es menor, es mínimo. Entonces, es poder compartir justamente para nosotros conocer que también somos un apoyo y cada uno de nosotros para evitar estos impactos, esta contaminación, ¿no es cierto? Y qué mejor reutilizando muebles, donando muebles y entendiendo sí este concepto de valorización, reutilizando materiales. De hecho, además de esta tendencia, sí ahora hay una propuesta de madera plástica que nos da la opción de transformar el plástico para convertir en madera. Así es que yo te agradezco muchísimo, Jazz, tu presencia. Invito también a que visiten a Jazz, ya nos vas a comentar dónde poder encontrarte y cuál es tu último mensaje para el cuidado del planeta. Bueno, si vamos un poco como el ser humano, guardar y no olvidarnos de lo esencial, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. Yo creo que eso es súper importante y como emprendedora pues también estudiar, ver nuevas formas de emprendimiento, ver nuevas maneras de hacer negocio sin que eso sacrifique también el meterte y hacer algo que te gusta, porque es muy bonito. La creatividad creo que es algo que a todos nos llena, los que hacemos esto nos llena el alma. Es un trabajo que tiene una remuneración no solo monetaria, sino también del alma. Entonces, creo que por ahí es muy lindo. Bueno, a mí me pueden encontrar, mis redes son Martina Designer,
Estamos en Facebook, en Instagram, tenemos un local en la Eloy Alfaro, Portugal. Sí, nosotros tenemos varias líneas dentro de la marca y también tenemos el tema de la restauración. Entonces pueden ir con los muebles, yo les daré ideas de cómo restaurar y en conjunto. Siempre yo lo hago en conjunto. Trabajo en conjunto. Sí, para que también colaborativo. Eso es lo que hacemos acá en Martino. Gracias, Jazz. Gracias a ti. Un gusto y no se pierdan Mujer 360. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mujer 360, es tu espacio para descubrir, conectar y empoderarte, porque somos todo lo que soñamos, todo lo que luchamos y todo lo que decidimos ser. Con la conducción de